Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de platicar sobre un tema que se llama oscilaciones. Voy a ir platicando poco a poco, esperando pues que el que está viendo este video pues lleve su lectura paralela. Este tipo de movimiento también se conoce como periódico, repetitivo o cíclico. Dice las características de este movimiento que el objeto pues que estamos analizando se repite regularmente. El cuerpo regresa a la posición dada después de un intervalo de tiempo dado, que es fijo. Los ejemplos de este movimiento pues se acoplan al movimiento de un péndulo de un reloj, el trampolín de una piscina, una cuerda vibrante de una guitarra, ¿verdad? El cuerpo unido a un resorte ideal, bueno, etcétera. Este tipo de movimiento es el que vamos a estudiar, que es mero complicado, pero vamos a ir poco a poco tratando de entenderlo. Y también pues el lector tiene que ir y tomar un libro para llevar la lectura paralela para que su comprensión sea mejor. Dice las características de este movimiento pues que su formulación matemática es bien común y se expresan muy fácilmente a partir de funciones seno y coseno. Esto es lo que se estudiará a continuación. Entonces, empecemos. En primer lugar, pues vamos a tratar de observar que el objeto que nosotros vamos a medir, ¿verdad? Su desplazamiento, su velocidad, su aceleración, en función del tiempo, pues el movimiento va a ser repetitivo. Después vamos a platicar sobre qué aparato vamos a utilizar para estudiar ese movimiento y pues nos dice la teoría que el movimiento lo vamos a ver en una sola dirección, es decir, va a ir en una dirección horizontal de ir y regresar periódicamente, y que la gráfica que nosotros vamos a tratar de observar de ese tipo de objeto cuando esté en movimiento va a tener una forma como la que tenemos aquí, que esté relacionada a una función seno o una función coseno, y esa es la forma gráfica que vamos a observar cuando tengamos un objeto porque se esté moviendo en una forma lineal donde va a ir y va a regresar periódicamente. Su gráfica pues va a tener esta forma y vamos a tratar después eh, de ir explicando qué constantes pues es las que se dan en este movimiento, que repitiendo pues tiene su formulación matemática común, y aquí tenemos su estructura matemática. Este sería la visual, que después vamos a utilizar pues un dispositivo para observarlo mejor, y las gráficas que se generan en este movimiento tienen esta forma, una función seno o una función coseno. Entonces continuemos. El aparato que nos va a servir para poder ir observando el movimiento de esa partícula en un movimiento oscilatorio, periódico o cíclico, se llama pues oscilador armónico simple. Y ahí tenemos una animación de un oscilador armónico simple. ¿Qué nos dice un oscilador armónico simple? Que después ahí vamos a observar todas las características que nos van a permitir entender mejor el movimiento de esta partícula. Dice la teoría que eh, un oscilador armónico simple consta de un objeto de masa m que está unido a un resorte ideal que obedezca a la ley de Hooke y que se pueda mover libremente a través de una superficie horizontal sin rozamiento. A eso se le llama oscilador armónico simple. Después nos va a interesar entender pues qué nos está diciendo cada una de esas flechitas, aunque aquí los tenemos, que la que está más superior es la posición de esa partícula, la siguiente flechita es la velocidad de esa partícula y la flechita inferior es la aceleración que tiene esa partícula, que entra en un movimiento oscilante. Entonces aquí está lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Que es un oscilador armónico simple, que es un objeto de masa m, sujeto unido a un resorte ideal de constante k, y que se puede mover libremente sobre una superficie horizontal sin fricción. A esto se le llama pues, oscilador armónico simple, y es el aparato que vamos a utilizar para poder entender todo lo que tenemos que tener presentes para la comprensión de todo lo que vamos a cuantificar en este movimiento pues oscilante. Entonces vamos a marcar justamente
eh, la posición máxima que tiene ese objeto oscilante, le vamos a llamar aquí en una escala horizontal que va a tener una posición máxima igual a A, que después vamos a ver que nos representa A. Va a también tener una posición máxima en la dirección negativa, que aquí le vamos a poner que va a ser igual a menos A, y también va a tener una posición que le hemos llamado x igual a 0, que los libros le llaman posición de equilibrio. Es cuando el resorte está en su posición relajada, ni estirado ni comprimido. La posición a la derecha, pues el resorte va a estar estirado y va a tener una distancia A, y cuando el resorte pues se comprima, va a tener una distancia menos A, de acuerdo a este marco de referencia que nosotros hemos dibujado aquí. Era el movimiento horizontal, pero la gráfica que se va a generar está relacionada a una función seno o una función coseno, como lo vimos anteriormente. Entonces vamos a dejar ese objeto que siga oscilando. Después vamos a platicar sobre la posición, velocidad y aceleración que tiene ese objeto en ese movimiento repetitivo, y repitiendo pues este va a ser nuestro nivel de referencia, donde pues la posición central, el resorte está relajado, o el oscilador completo pues pasa por ese punto que aquí le hemos llamado x igual a 0, o es el punto de equilibrio. Hacia la derecha el resorte se estira a una posición x igual a A, y a la izquierda pues el resorte se comprime teniendo una distancia x igual a menos A. Entonces vamos a dejar que ese oscilador pues continúe su movimiento, y vamos a ir platicando sobre todo lo que tenemos que tener presente para poder comprender este tipo de movimiento, que repitiendo es un poco complicado, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma para que también ustedes, cuando hagan la lectura paralela, pues lo puedan comprender mejor. Continuemos. Entonces, como existe movimiento, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué masa vamos a aplicar ahí? Pues la masa del objeto que está conectado al resorte. ¿Qué fuerzas es la que actúan ahí? Bueno, solamente está actuando la fuerza restauradora del resorte, ¿verdad? Que cuando se mueve para la izquierda, la fuerza restauradora apunta para la derecha, y cuando se mueve para en la posición hacia la derecha, pues la fuerza apunta hacia la izquierda. Entonces la única fuerza que está actuando para que el movimiento se dé sería la fuerza restauradora que ejerce el resorte, que en ese tipo de movimiento, pues así como lo estamos analizando, siempre va a contraer el movimiento. Por eso aquí está negativo, menos la fuerza restauradora que hace el resorte pues a ese objeto que está unido a él. Eso va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. Y aquí hemos aplicado la segunda ley de Newton. Aquí va a ser igual a esa fuerza restauradora por la ley de Hooke, va a ser igual a la constante del resorte por la posición que ese objeto va a tener, que ya vamos a ver porque está relacionada con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la masa de esa partícula que le hemos dibujado como que es un objeto cuadrado o rectangular, por la aceleración de ese objeto, que en términos matemáticos y físicos también se representa como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y aquí tenemos la segunda ley de Newton. Continuemos. Vamos a mandar a dividir esta masa que tenemos aquí, que está multiplicando la aceleración en términos de la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, lo vamos a mandar a dividir y nos quedaría así. Continuemos. Al pasar este término al otro lado, cambiándole el signo, nos quedaría que 0 va a ser igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más la constante del resorte por la posición del oscilador entre la masa del mismo partícula que tenemos ahí de ese bloque. Continuemos. A esta expresión que acabamos de encontrar, que la tenemos aquí enmarcada, se le conoce como la ecuación del movimiento del oscilador armónico simple. Así lo tenemos. ¿Por qué se le llama armónico
simple, porque si podemos ver, pues no hay ninguna perturbación que tenga ese oscilador. Ahí va a estar moviéndose indefinidamente, por eso se llama armónico. Y también simple porque la estructura es simple, valga la redundancia, la estructura de ese oscilador. Entonces aquí tenemos la ecuación del movimiento de ese oscilador armónico simple. Entonces continuemos. ¿Qué va a pasar con esa expresión? La tenemos que resolver para poder encontrar, pues, o por lo menos para empezar a encontrar cosas que después nos va a servir para poder comprender este tipo de movimiento que es mero complejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta ecuación que viene o que nace a partir de la segunda ley de Newton? Bueno, tenemos que resolverla, y aquí la tenemos organizada pues de una forma diferente, pero es la misma expresión, que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual al negativo de la constante elástica del resorte o rigidez del resorte entre la masa del objeto por la posición que tiene ese oscilador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver a esa ecuación? Bueno, aquí no lo vamos a hacer, solamente vamos a interpretar cómo es que se resuelve esa ecuación, que es una ecuación diferencial de segundo grado. ¿Qué nos dice esta expresión? Bueno, la vamos a tratar de comprender así. Nos dice que tenemos que tener o tenemos que realizar la segunda derivada de una función que el resultado sea igual a la misma función multiplicada por una constante, que sería este término. Repitiendo, tenemos que encontrar una solución que al derivar dos veces una función sea igual a la misma función dada multiplicada por una constante, porque la constante resorte, pues valga la redundancia, es constante, y la masa de esa partícula también es constante. Entonces esa tendría que ser la solución a esa ecuación. Repitiendo, tenemos que derivar dos veces una función para que dé como resultado la misma función que está multiplicada por una constante. Entonces esa va a ser la salida para la solución a esa ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál es esa función que en matemática al derivarla dos veces nos da la misma función pero multiplicada por una constante? ¿Qué tipo de función es? Entonces, como se dijo al inicio, las funciones seno y coseno cumplen esa función. Entonces veamos aquí ese pequeño ejemplo. Si yo tengo una función que relaciona el coseno como coseno de omega t, y yo voy a derivar a esa función coseno de omega t con respecto al tiempo, ¿qué me dice esa derivada? Si yo derivo coseno de omega t en función del tiempo, nos quedaría derivada del coseno de omega t, que sería menos seno de omega t o wt, por la regla de la cadena por derivada de omega t. Como estoy derivando con respecto al tiempo, aquí aplico la regla del producto y me quedaría pues su derivada, solamente me quedaría omega. Al derivarla me quedaría que la derivada del coseno de omega t va a ser igual a menos w por el seno de omega t. Esta sería la primera derivada. La derivada del coseno de wt es igual a menos w seno de w por t. Esta sería su primera derivada. Derivémoslo ahora por segunda vez. Verá que esta va a ser igual a la derivada de esta función, que ahora la voy a derivar otra vez con respecto al tiempo, de menos w seno de omega t. La voy a derivar otra vez. ¿Cómo me queda la derivada? Bueno, la segunda derivada me quedaría, aplicó también la regla del producto, me quedaría menos w por derivada del seno de w por t, que sería el coseno de w por t, y aquí aplicamos la regla de la cadena por derivada de wt, que sería solamente w. Aquí cuando derivemos, entonces me quedaría la segunda derivada de esa función que está relacionada al coseno, me quedaría igual a menos w cuadrado por el coseno de w por t. Y esta última expresión está bien relacionada a esta expresión que tenemos aquí, que al derivar dos veces la función coseno de wt,
va a ser igual a la misma función, aquí la tenemos, multiplicada por una constante. Entonces aquí hemos demostrado, ¿verdad?, que al derivar dos veces una función, tenemos que tener como resultado la misma función multiplicada por una constante. Y la solución a esa ecuación diferencial, que aquí no la vamos a explicar porque es un proceso muy extenso, nos daría como resultado la siguiente, ¿verdad?, que la solución a esa función de coseno es una solución a la ecuación diferencial, y aquí la tenemos, que la posición, porque la posición es la que estamos viendo ahí, del oscilador con respecto al tiempo tiene esta estructura, que va a ser igual a por el coseno de omega t más phi. Ya vamos a ver qué nos está representando cada uno de esos términos. Y aquí tenemos la ecuación de desplazamiento de ese oscilador, que está en función del coseno de ese término, que ya lo vamos a ver. Y este sería la solución a esa ecuación diferencial. ¿Qué nos dice cada término? Pues aquí tenemos que el término A, el término W y el ángulo phi nos están diciendo algo. En primer lugar, la A nos está relacionando la amplitud del movimiento. Y ese valor, pues vamos a tener ahí la posición máxima y también posición mínima o posición negativa. El término pues W se le llama frecuencia angular y se mide en radianes por segundo, y nos está representando la rapidez con que se dan esas oscilaciones, y vamos a utilizar estas unidades, radianes por segundo. Y el ángulo phi pues nos está diciendo o nos representa el ángulo de fase, y nos dice en qué punto del ciclo del movimiento pues estaba en t igual a 0. Ya lo vamos a ver, este ángulo de fase con respecto a ese punto de inicio, ¿verdad?, con respecto a el punto donde estaba, pues con respecto a la gráfica, que ya la vamos a observar, o posteriormente pues lo vamos a platicar, más bien dicho. Entonces, si sustituimos para esta expresión de posición o ecuación de desplazamiento para tiempo igual a 0, que es siempre el tiempo donde el objeto, por cualquier objeto, se mueve, si evaluamos para esta posición o esta expresión algebraica para tiempo igual a 0, pues W por el tiempo es 0. Me quedaría entonces que la posición en tiempo 0 va a ser igual a A por el coseno de phi. A es la amplitud, que habíamos dicho que aquí la tenemos dibujada, es tanto la parte más a la derecha que llega ese oscilador, eso se llama amplitud de movimiento, y también pues su parte negativa, que sería la amplitud también en la parte negativa. Como vimos al inicio, pues al graficar se da ese movimiento ondula, ese movimiento que tiene una función seno o coseno. Entonces, regresando a esta función evaluada cuando el tiempo va a ser igual a 0, tenemos esta posición evaluada para el tiempo igual a 0. ¿Qué pasa para el tiempo igual a 0? Aquí tenemos esta expresión, y con esa expresión vamos a ver qué ocurre con la evaluación en tiempo igual a 0. ¿Qué característica nos da? Bueno, si podemos ver, la posición está dependiendo de la amplitud y del coseno de ese ángulo phi. Entonces, ¿qué valores va a tener ese ángulo phi en tiempo igual a 0? Bueno, si evaluamos para el ángulo phi, que va a ser igual a 0, coseno de 0 nos va a dar 1, y la partícula va a empezar a salir, o va a empezar el desplazamiento en la parte máxima de la gráfica, o es decir, empezaría justamente aquí, cuando el resorte está estirado. Ahí va a empezar el movimiento de ese oscilador, si ese ángulo phi tendría un valor de 0. Veamos el otro caso. ¿Qué pasa cuando el ángulo de phi sea igual a pi o 180 grados? Evaluemos en esta expresión que la posición va a ser igual a coseno de pi. Coseno de pi nos va a dar menos 1 por A nos va a dar menos A, y la partícula va a iniciar desde la parte más izquierda, es decir, justamente aquí, cuando el oscilador está comprimiendo ese resorte. Empezaría el movimiento desde aquí, cuando el ángulo de phi, que es el ángulo de fase, tenga un valor igual a pi o 180 grados.
Y el tercer caso pues se da cuando el ángulo phi sea igual a pi medios o 90 grados. La posición va a ser igual a la amplitud A por el coseno de pi medios. Coseno de pi medios pues nos va a dar 0. 0 por A va a ser 0. Y la partícula va a empezar a iniciar su movimiento justamente desde aquí, desde el punto de equilibrio, justamente cuando el oscilador pasa aquí, que es un punto donde el resorte está relajado. Bueno, aquí tenemos algunas características de ese ángulo phi cuando evaluamos la posición de desplazamiento de ese oscilador para tiempo igual a 0. Continuemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a encontrar algunas constantes para este movimiento. ¿Qué constantes vamos a utilizar? Bueno, en la expresión aparecía A, que es la amplitud de movimiento, aparecía omega, que es la velocidad con que se dan los movimientos o las oscilaciones, y por ahí aparecían otras constantes que aquí van a ir saliendo. Entonces veamos, para que después cuando tengamos que resolver ejercicios pues los podamos comprender, los podamos por lo menos plantear y también resolver. Entonces veamos las constantes que vamos a ir encontrando. Bueno, aquí vamos a poner de una sola vez todo esto. Aquí tenemos que la derivada de esa posición con respecto al tiempo nos da esta derivada. La derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos w por a por el seno de omega t más phi. Este resultado pues ya lo habíamos dicho que es al derivar la posición una sola vez, y lo vimos anteriormente. ¿Qué pasa si la derivamos esta expresión otra vez? ¿Verdad? Espero que también el que esté viendo este video pueda derivar, puede aplicar la regla de multiplicación, la regla de cadena, y recordando que estamos derivando con respecto al tiempo. La segunda derivada de esta expresión nos quedaría como menos w cuadrado a coseno de omega t más phi. Y aquí tenemos su segunda derivada de la expresión que vimos anteriormente de posición. Entonces, regresándonos a la expresión del oscilador armónico, que aquí tenemos su ecuación diferencial, y aquí tenemos pues la posición cuando se resuelve esta expresión o esta ecuación de segundo grado, la que vimos anteriormente. Aquí tenemos la posición del oscilador armónico simple, aquí tenemos la ecuación diferencial del oscilador armónico simple. ¿Qué pasa si derivamos esa posición dos veces? Aquí la tenemos, y aquí tenemos al lado derecho por la función que habíamos dicho que al derivarla dos veces obtenemos la misma función. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a sustituir en esta expresión la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que aquí la tenemos, va a ser igual a todo este término. Nos quedaría así: la derivada la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo nos da todo este dato, que sería menos w cuadrado por a por coseno de w por t más phi. Entonces eso va a ser igual al negativo de esa constante, que sería menos la constante del resorte entre la masa, por la función de posición de ese oscilador, que aquí la tenemos, ¿ves? Por a coseno de wt más phi. Aquí hemos igualado pues el lado izquierdo con el lado derecho de la ecuación diferencial de ese oscilador armónico simple. ¿Qué podemos observar ahí? Que este término de a coseno de wt más phi con este término de a coseno de wt más phi lo podemos cancelar, y nos quedaría así, que menos w cuadrado es igual a menos la constante del resorte entre la masa. Menos por menos pues nos va a dar más, y aquí vamos a tener una constante ya identificada en términos de su estructura matemática, o lo que comúnmente se llama fórmula. Aquí vamos a encontrar la velocidad angular de ese oscilador armónico simple, o el objeto que está ahí oscilando, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte entre su masa. Ahí podemos ver que la rapidez con que se dé ese movimiento depende de qué tan rígido sea este resorte, y también de la masa que tenga o que esté unido a ese resorte, o más bien dicho de todo ese oscilador. Entonces aquí encontramos la primera constante, que nos relaciona la velocidad angular con la constante de rigidez y la masa de ese objeto. Si se pudiera tener que la masa es pequeña
y la constante de rigidez del resorte también es pequeña, el movimiento va a ser más rápido, y eso es lo que nos mide omega, que es la velocidad angular de ese objeto. Y aquí tenemos las unidades en radianes por segundo. Bueno, continuemos. Ahora vamos a tratar de medir el tiempo que se tarda en ir y regresar ese oscilador, que en esta área pues se le llama periodo. ¿Verdad? Periodo es el tiempo que vamos a estar revisando, donde pues el objeto va a estar yendo y regresando una sola vez. A ese tiempo se le llama periodo. Pero cuando el oscilador o el objeto pues empieza a oscilar, va y regresa, justamente allí, a eso se le llama periodo, el tiempo de una oscilación completa. Cuando el objeto va y regresa una vez, a ese tiempo que se mide se le llama periodo y se representa por la letra T mayúscula. Y ese periodo, que es el tiempo, va a ser igual a la distancia que recorre ese oscilador, que sería una vuelta completa, que es igual a 2pi, entre la velocidad de ese oscilador. ¿Cuál velocidad? Aquí tenemos la velocidad angular, que sería w. Y aquí podemos encontrar o tener una expresión que nos permite calcular el periodo de ese oscilador armónico simple. Pero veamos que también qué forma tiene esa expresión si empezamos a hacer algunas sustituciones. Ese periodo va a ser igual a 2pi entre w. Aquí tenemos w, que es la velocidad angular, que es raíz cuadrada de k sobre m. Y tenemos que aquí simplificar. El periodo va a ser igual. Aquí tenemos una división de un radical, o una división que tiene un radical, y dentro del radical una división. Por una propiedad de los radicales, pues podemos dejarlo así: raíz de la constante k entre raíz de m, y hacer extremos por medios. Aquí nos quedaría este término, que el periodo va a ser igual a 2pi entre raíz de m sobre raíz de k. Volvemos a aplicar la misma propiedad de la división de radicales y nos quedaría el periodo en esta forma, que el periodo de oscilación de ese objeto va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de la masa entre la constante de rigidez de ese resorte. Y aquí tenemos una estructura matemática para encontrar el periodo de oscilación de ese objeto. Verá el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, en ir y regresar una vez completa. A eso se le llama periodo, que mide pues que se mide en segundos. Ya encontramos dos constantes. Veamos, ahora vamos a encontrar la frecuencia f. La frecuencia f pues representa cuántas veces fue y regresó el oscilador en un periodo de tiempo, o es decir, pues durante el ciclo o durante ese periodo. Esa frecuencia también va a ser igual a 1 sobre el periodo. Aquí tenemos el periodo, que es igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k, y el procedimiento matemático casi parecido a lo que hicimos aquí para llegar a esta estructura matemática, que también pienso que el que vaya a ver este video o que lo esté viendo, no creo que haya problema en poder factorizar acá este término y llegar a esta expresión, que nos va a dar la frecuencia de ese oscilador armónico, que sería igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de la constante resorte entre la masa. A eso se le llama frecuencia y se mide en hertz o ciclos por segundo. Esas son las unidades de esa frecuencia, que representa cuántas veces el oscilador fue y regresó por unidad de tiempo. También existen otras relaciones, que también la velocidad angular va a ser igual a 2πf y que w va a ser igual a 2pi sobre t, en la que tenemos aquí, solamente despejando w. Y aquí ya tenemos pues algunas constantes que nos va a servir. Después de explicar ahí más o menos cómo encontramos esas constantes, y que también pues con la lectura paralela que el lector va a hacer, ahora vamos a revisar la relación que existe entre el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de una partícula que está oscilando. Ahí tenemos el oscilador, que desde el inicio pues está en movimiento, porque así tiene que ser, no debe haber ningún
ninguna resistencia para que se detenga, se va a oscilar perpetuamente, porque es el movimiento que estamos estudiando, que nunca se va a detener. Entonces continuemos. Vamos a encontrar aquí las relaciones de desplazamiento, velocidad y aceleración de esa partícula, y vamos a tratar ahí de verificar cómo entendemos ahí esas flechitas que están apareciendo en esa figura animada. Bueno, como al inicio encontramos una función de la posición de ese oscilador, que aquí está, no la demostramos matemáticamente todos los procesos que se hacen, pero sí encontramos esta función que nos está representando la posición o el desplazamiento que tiene ese oscilador, que depende de la amplitud, que ya vimos aquí que hacia del centro para la derecha es positivo y del centro para la izquierda es negativo. Positivo cuando el resorte está estirado y negativo cuando está comprimido, o la gráfica pues en la función seno coseno, en esta parte pues coseno. También depende de la velocidad angular, del tiempo y el ángulo de fase, que es phi. A esa función se le llama la función de desplazamiento de ese oscilador. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué vamos a hacer para encontrar la posición de ese oscilador? Bueno, depende de qué tiempos lo vamos a evaluar, de qué velocidad se dan las oscilaciones y el ángulo de fase, también pues de la amplitud de ese oscilador. Entonces, de eso depende la posición de ese oscilador, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque según esta figura, la posición del oscilador puede ser que esté aquí, puede ser que esté aquí, puede ser que esté en esta parte, puede ser que esté aquí y según la figura vaya, puede ser que esté aquí y según la figura regrese, puede ser que esté en este tramo y el oscilador vaya hacia la derecha, puede ser que esté en este tramo y el oscilador vaya hacia la izquierda, puede ser que esté en el punto de equilibrio, puede ser que esté en la posición máxima, puede ser que esté en la posición máxima negativa, bueno, etcétera, etcétera. Esa es la posición, nos va a generar esta expresión algebraica, pero que depende de esas tres, bueno, del tiempo, de la velocidad angular, del ángulo de fase y de la amplitud del movimiento. Pero esto nos genera la posición de ese oscilador, que repito, hay que tener cuidado después cuando se evalúa, y también pues más adelante o también en otro video, pues cuando hagamos cálculo, la calculadora debe estar en formato radianes para utilizar este coseno. Entonces veamos qué nos dice la física, pues que si yo derivo la función de posición con respecto al tiempo, voy a encontrar la velocidad de ese oscilador con respecto al tiempo. Ya vimos ahí, o si yo quiero derivar esta función con respecto al tiempo una sola vez, ya se va que la amplitud es constante multiplicada por esta función, donde W es constante, el tiempo va cambiando más el ángulo de fase. Voy a derivar esta función. Explico aquí la regla de la multiplicación más la regla de la cadena. Yo creo que aquí no hay ningún problema el que esté observando este video. Al derivarla, pues nos quedaría esta función, que nos representa la velocidad de ese oscilador armónico con respecto al tiempo, que nos quedaría igual a menos W por la amplitud por el seno de omega t más phi. ¿De dónde salió esta expresión? Bueno, de derivar una vez la posición con respecto al tiempo, que repitiendo, pues aquí solo se deriva utilizando la regla de multiplicación, derivada de a, que es 0, por coseno de omega t más phi, más a por la derivada de coseno de omega t más phi, que es menos seno de omega t más phi, más derivada de omega t más phi, que nos da en este caso pues W multiplicada por esta expresión. Así nos da la derivada, que yo creo, repitiendo, pues no va a haber ningún problema para aquellos estudiantes que estén viendo este video, por la matemática pues que ya ellos dominan. De aquí encontramos la velocidad de ese oscilador armónico simple, que aquí nos da negativo, pero cuando lo interpretemos, bueno, ahí podemos ver la flechita de ese oscilador que está representando la velocidad, que sería pues la flechita en medio. Ahí podemos ver que nos representa
la velocidad de esa partícula, ¿verdad? Cuando va hacia la izquierda, negativa, cuando va a la derecha es positiva, hay un punto donde disminuye, hay un punto donde se da máximo. Bueno, después vamos a ver ahí los máximos o valores máximos de esas expresiones. La flecha que tenemos superior pues nos representa la posición. De ya vimos que hacia la izquierda pues es negativa, a la derecha es positiva, y hay un punto donde vale 0, que es justamente aquí el punto de equilibrio. Entonces continuemos. ¿Qué pasa hoy si matemáticamente pues derivo la velocidad con respecto al tiempo? Bueno, si derivo la velocidad con respecto al tiempo en esa función, vamos a obtener la aceleración de esa partícula con respecto al tiempo. Derivo esta función una vez con respecto al tiempo y como resultado vamos a obtener esto. Repitiendo, no creo que haya problemas para el que esté viendo este video por la matemática que domina. Entonces aquí tenemos la función que representa la aceleración de ese oscilador armónico simple, que depende, como podemos ver, del tiempo, de la velocidad angular, del ángulo de fase, de la amplitud y la velocidad angular al cuadrado. Y ahí nos da esa derivada pues negativo, pero cuando la identifiquemos justamente acá, vamos a tener el cuidado de hacia dónde apunta ese vector de aceleración. Como podemos ver aquí, esta sería la flechita, la que está más abajo, que nos está representando la aceleración de esa partícula. Como podemos ver, cuando va hacia una dirección y va a otra dirección, hay un cambio en ese vector, que ya lo vamos a ver, va más adelante, ¿verdad? Vamos a tratar de comprender qué ocurre con esa flechita donde disminuye en un punto, aumenta en otro punto, cambia de dirección, etcétera, etcétera. Pero cuando lo evaluemos, esa aceleración me va a decir si es positiva hacia la derecha, si es negativa a la izquierda. Así nos da que la aceleración es 0, ya vamos a ver dónde va a ser 0, dónde va a ser positiva, dónde va a ser negativa, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos las tres funciones, una que nos da el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de ese oscilador o de ese objeto que está oscilando. Veamos ahora los valores máximos que va a tener la posición de ese oscilador, la velocidad de ese oscilador y la aceleración de ese oscilador, que aquí lo tenemos en términos de flechita. Entonces veamos dónde vamos a tener los valores máximos. Entonces veamos con el desplazamiento. Aquí tenemos la función. Cuando el desplazamiento va a tener su posición máxima, si ustedes se fijan acá, está relacionada con ese coseno. Si todo ese coseno nos va a dar 1, vamos a obtener máximo. 1 por A nos va a dar A. Entonces la posición máxima de ese oscilador la vamos a obtener cuando la partícula esté ya sea en la posición A positiva o en la posición A negativa. Ahí vamos a tener la posición máxima de ese oscilador, ya sea hacia la derecha del punto de equilibrio o hacia la izquierda de ese punto de equilibrio. Esa sería la posición máxima de ese oscilador armónico. Continuemos. Ahora veamos el máximo de la velocidad. Aquí está su expresión algebraica. Cuando vamos a tener un máximo, cuando el seno de este término que tenemos aquí se iguala a 1 por W por menos A, ahí vamos a tener la velocidad máxima de ese oscilador. Le vamos a quitar ahí el menos y le vamos a poner más menos, porque ya vamos a explicar ahí qué pasa con el signo. Esto va a ser igual a la velocidad máxima que tiene este término, ¿no? Que va a ser igual a más o menos la velocidad angular por la amplitud. O también si sustituimos a la velocidad angular con las expresiones que vimos anteriormente, nos quedaría así, que la velocidad máxima va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa, que es la velocidad angular, por la amplitud del movimiento. Entonces, ¿qué pasa con los signos? Pues ahí podemos ver que estamos representando pues esa velocidad con la flechita que está en medio. Si ustedes se fijan ahí, cuando pasa por el punto de equilibrio pues aumenta su velocidad, ya sea pues que va o regrese. Y en qué punto va a tener ese valor máximo, justamente cuando pasa por el punto de equilibrio. Ahí podemos ver que pasa para la izquierda es negativo y pasa para la derecha es positivo.
Entonces ahí vamos a tener cuidado con esos signos de la velocidad máxima. ¿Verdad? Se da justamente aquí en el punto de equilibrio. Y repitiendo, va a ser positivo cuando la velocidad apunte hacia la derecha, es decir, cuando se mueva hacia la derecha, y negativo cuando vaya hacia la izquierda. Esos serían los valores máximos de la velocidad de ese oscilador armónico. Por eso dije, hay que tener cuidado y tener control total de la partícula. Veamos ahora en qué punto vamos a tener la aceleración máxima de esa partícula. Aquí está su función y la máxima se va a dar cuando coseno de omega t más phi se iguala a 1 por a por w cuadrado negativo. Nos quedaría que la aceleración máxima la vamos a obtener o va a ser igual a más menos w cuadrado por a, o que va a ser igual también a más menos la w raíz cuadrada de k sobre m al cuadrado, nos da k sobre m por la amplitud del movimiento de ese oscilador, que es equivalente a esta expresión. Porque es más menos, también podemos observar ahí en el oscilador que la flechita que estamos representando como la aceleración es la flechita que está más abajo, y podemos ver que en un punto donde la amplitud es máxima apunta hacia la izquierda es positivo, y cuando estamos en la posición máxima negativa del oscilador, ahí podemos observar que la flechita de aceleración apunta hacia la derecha es positiva y disminuye o es cero justamente en el centro, porque ahí no va a haber velocidad, o es decir, el resorte está relajado. Es máximo cuando estamos justamente acá, porque el resorte está totalmente estirado y la fuerza restauradora es máxima. Y también vamos a tener un máximo aquí de aceleración cuando el resorte está totalmente comprimido y la fuerza restauradora sea máxima y apunte para la derecha. Era positivo cuando esté comprimido la aceleración, y negativo cuando esté estirado la aceleración apunta para la izquierda, y cero justamente cuando pase por este punto, ¿verdad? Porque no va a haber ninguna fuerza en el resorte está estirado y no va a haber ninguna fuerza que produzca aceleración. Eso lo vamos a ver más adelante, o tal vez en un ejercicio cuando estemos aplicando estas expresiones y después podamos tratar de comprenderlo. Pero hay que tener cuidado con la posición, la velocidad y la aceleración de esa partícula, que repitiendo en posición puede estar en esta parte, ya sea que regrese o vaya, o que esté en esta parte, ya sea que regrese o vaya. El signo me va a decir en dónde va a estar, y también la velocidad no puede ser que esté aquí o vaya o regrese, puede ser que esté en esta parte o vaya o regrese. Y también con los signos de la aceleración, puede ser que esté aquí, vaya o regrese, o puede ser que esté por aquí o vaya o regrese. O tener cuidado, como aquí lo explicamos, donde sea la posición máxima, que son los extremos, ya sea positivo o negativo. La velocidad máxima, porque se da justamente cuando pasa por el punto de equilibrio, positivo a la derecha y negativo para la izquierda. Y ya vimos que la aceleración máxima se da justamente cuando el resorte está estirado, negativo para la izquierda, y cuando el resorte está comprimido, positivo para la derecha. Hay que tener cuidado con respecto cuando estemos evaluando y lo tenemos que representar numéricamente. Bueno, continuemos. Vamos a ver ahora cómo encontramos otros términos. Por ejemplo, si conocemos la posición y la velocidad inicial de esa partícula oscilante, es decir, x sub 0 y velocidad inicial sub 0 del cuerpo que está oscilante o oscilando, se puede encontrar o determinar la amplitud del movimiento y el ángulo de fase de ese oscilador. Veamos cómo encontramos la amplitud en términos de fórmula o una expresión, y el ángulo de fase. Aquí tenemos la posición en función del tiempo del oscilador y la velocidad en función del tiempo del oscilador. Entonces, como conocemos supuestamente aquí la posición inicial y la velocidad inicial, y todo eso se da en tiempo igual a 0, evaluamos aquí para tiempo igual a 0, W por 0 o W por 0 nos va a dar 0, más phi nos va a dar
que la posición va a ser igual, la inicial, a A por coseno de phi. Y la velocidad también aquí, cuando evaluamos en esta expresión, que ya la vimos de dónde sale, en tiempo cero nos va a quedar así, menos W por A por el seno de phi. Evaluado en tiempo cero, ya tenemos aquí la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Algunos artificios matemáticos para poder encontrar el ángulo de fase y la amplitud del movimiento de ese oscilador, que la representamos con una letra A mayúscula. Verá que después la vamos a medir en unidades lineales, centímetros, metros, pulgadas, etc. Entonces veamos algunos artificios matemáticos. Ya tenemos la velocidad inicial cuando el tiempo es igual a 0 y la posición inicial de ese oscilador en tiempo igual a 0. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a dividir la velocidad inicial entre la posición inicial. Esto va a ser igual, nos quedaría así. La velocidad inicial es menos W por A seno de phi, entre la posición inicial es igual a coseno de phi. Que podemos ver aquí que la amplitud del movimiento se cancela y nos quedaría entonces que la velocidad inicial entre la posición inicial va a ser igual a menos W seno de phi entre coseno de phi, pero seno entre coseno nos va a dar la tangente de phi. ¿Qué está haciendo este término de W? Está multiplicando, pasa a dividir y despejamos el ángulo phi. Nos quedaría que el ángulo phi va a ser igual a la tangente inversa o arcotangente de el negativo de la velocidad inicial entre omega por la posición inicial. Y aquí tenemos la expresión que nos va a servir para encontrar el ángulo de fase, siempre y cuando pues, tengamos la posición inicial y la velocidad inicial de ese oscilador. Continuemos. ¿Cómo hacemos ahora para encontrar la amplitud del movimiento? Vamos a hacer otros artificios matemáticos que creo que no va a haber ningún problema para el que esté viendo este video. Aquí tenemos la función de posición inicial en tiempo igual a 0. Lo único que la tenemos al cuadrado, es decir, esta que tenemos aquí solamente la elevamos al cuadrado. Nos quedaría la posición inicial al cuadrado. Esto va a ser igual al cuadrado de la amplitud por el coseno cuadrado del ángulo phi. Es la misma, solamente le hemos elevado al cuadrado. Este término pues lo vamos a pasar al otro lado a restar. Nos quedaría así, que 0 es igual a la amplitud al cuadrado por coseno cuadrado de phi menos la posición inicial al cuadrado, y le vamos a llamar ecuación número 1. Veamos la ecuación de la velocidad inicial para el caso que estamos estudiando, que aquí está. La velocidad inicial igual a menos omega por A por el seno de phi. Vamos a mandar a dividir este omega que tenemos. Nos quedaría así. Velocidad inicial entre omega W es igual a menos la amplitud por el seno del ángulo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a elevar al cuadrado a ambos términos. Nos quedaría así. La velocidad inicial al cuadrado sobre W al cuadrado es igual a cuadrado por el seno cuadrado de phi. El negativo por el cuadrado se hace positivo y a eso le vamos a llamar ecuación número 2. ¿Qué vamos a hacer ahora para encontrar la amplitud? Vamos a sumar la ecuación número 2 más la 1 o la 1 más la 2. Acuerden que la suma es conmutativa. Nos quedaría así. Esta expresión, velocidad inicial al cuadrado entre W al cuadrado va a ser igual a la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de phi más, ahora sumamos la ecuación número 1, la amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado de phi menos la posición inicial al cuadrado. Aquí hemos sumado la ecuación 2 más la ecuación número 1. Este término de menos la posición inicial al cuadrado está, valga la redundancia, aquí está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Nos quedaría así: velocidad inicial al cuadrado entre W al cuadrado más la posición inicial al cuadrado. Eso va a ser igual a todo este término que tenemos aquí: amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de phi más amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado de phi. Vamos a sacar factor común en este término, que sería la amplitud al cuadrado. Ahora nos quedaría así.
y seno cuadrado más coseno cuadrado, pues esa es una identidad trigonométrica que es igual a 1. Por la amplitud al cuadrado nos queda solamente la amplitud al cuadrado, igualada pues a todo este término. Veámoslo a través de un espejo, nos quedaría así, que la amplitud al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la velocidad angular al cuadrado más la posición inicial al cuadrado. Le vamos a sacar raíz cuadrada y aquí vamos a obtener la amplitud del movimiento en términos de raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado sobre w cuadrado más la posición inicial al cuadrado, siempre y cuando pues se cumplan estas características, que conozcamos la posición y la velocidad inicial en tiempo pues igual a 0. Si podemos observar aquí, ¿verdad? Si la velocidad inicial vale 0, todo esto entre w nos va a dar 0 y nos va a quedar la posición inicial con el raíz cuadrada, nos va a dar que la posición inicial sería la posición máxima positiva o la posición máxima negativa, depende ahí de qué signo pues estemos trabajando con la posición. Entonces aquí tenemos otras dos expresiones, una que me sirve para encontrar el ángulo de fase y la otra pues nos sirve para encontrar la amplitud de ese movimiento, ¿verdad? Qué tan alejado tenemos aquí a la derecha o hacia la izquierda, siempre y cuando tengamos estas condiciones, ¿no? Que conozcamos la posición y la velocidad inicial pues en tiempo igual a 0.